Hola, ¿qué tal? Es un gusto tenerte nuevamente en este espacio de Perlas de Sabiduría, un ministerio de mujeres de la Iglesia de Cristo Durán. Soy la pastora Rocío y hoy continuamos con esta serie Fe que mueve montañas. Hoy con el tema Cuando la fe es probada. ¿Cómo creer en medio de la tormenta? Pues sin más preámbulo, comenzamos. Querida mujer hermosa, es un privilegio, como ya te dije, que hayas abierto este paréntesis para tener un espacio de encuentro con Dios. Esta serie de Fe que mueve montañas nos ha enseñado muchas cosas. En la primera semana aprendimos qué es realmente la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entendimos que la fe no es un sentimiento, sino una decisión firme de creer en Dios por encima de cualquier circunstancia. En la semana 2 vimos que esa fe puede estar encarnada en rostros de mujeres tales como Sara, Rahab, Ruth, Ana, la mujer con flujo de sangre, María de Betania, mujeres imperfectas, hermanas, que en el momento decisivo eligieron creer. Y esa decisión lo cambió todo. Y hoy llegamos a la semana que creo que necesitamos escuchar, porque es muy hermoso hablar de fe cuando todo está bien. Pero la pregunta que realmente importa es esta: ¿cómo mantenemos esa fe cuando la vida duele? ¿Cómo seguimos creyendo cuando la tormenta no para? ¿Cómo hacemos cuando oramos y el cielo parece seguir en silencio? Eso es lo que vamos a explorar juntas hoy. Y te adelanto que la palabra de Dios no esquiva estas preguntas, las enfrenta con honestidad, con compasión y con verdad. Así que respiremos hondo, abramos nuestro corazón y vamos a la palabra. Quiero empezar hoy siendo completamente honesta contigo, porque creo que la iglesia a veces tenemos miedo de decir ciertas cosas. Y ese miedo crea una brecha entre lo que predicamos y lo que vivimos en realidad. La verdad es esta: creer en Dios no te va a eximir del dolor. Tener fe, querida hermana, no significa que nunca vas a perder a alguien que amas. No significa que nunca te vas a enfermar. No significa que tu matrimonio nunca va a pasar por alguna crisis o que tus hijos nunca te van a romper el corazón. No significa que las facturas siempre se van a pagar a tiempo. La vida duele, hermanas. La tormenta llega y llega tanto para los que creen como para los que no creen. Jesús mismo lo dijo con una claridad que no deja espacio a la interpretación, hermanas. En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Lo oyeron, hermanas? Jesús no dijo: si crees en mí no tendrás aflicción. No, hermanas, dijo: en el mundo tendréis aflicción. Lo prometió, no como amenaza, sino como realidad, hermanas, como preparación, pero también dijo más: confiad, yo he vencido al mundo. La aflicción es real y la victoria de Jesús también es real. Las dos cosas son verdad al mismo tiempo. La pregunta no es si la tormenta va a llegar. La pregunta es que estás preparada cuando llegue. Querida hermana, a veces pensamos que al estar al lado de Cristo es como una garantía de que nada va a pasar. Y no, hermanas. Esta probablemente es la pregunta más difícil de toda la fe cristiana. Y quiero responderla con honestidad,
porque mereces una respuesta seria. ¿Por qué un Dios bueno y poderoso permite que sus hijos sufran? ¿Por qué no nos protege de todo dolor? La Biblia nos da varias respuestas y ninguna de ellas es fácil de escuchar en medio del dolor, pero todas son verdad. La primera respuesta está en Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago dice algo que parece imposible al principio: tener gozo en las pruebas. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque el proceso que produce es invaluable. La prueba de fe produce paciencia y la paciencia produce madurez y la madurez nos lleva a ser completas sin que nos falte nada. Es como un músculo, hermanas, que se ejercita. No hay manera de fortalecer un músculo sin resistencia. No hay manera de desarrollar una fe profunda sin que esa fe sea probada. El dolor no es el enemigo. El dolor es la herramienta que a veces nos ayuda a crecer. A veces, cuando nos sentimos en un dolor inmenso, es cuando ejercitamos ese músculo de nuestra fe, hermanas. Pero vayamos a la segunda respuesta. En Romanos 8:28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. Queridos hermanas, todas las cosas, eso también incluye las pérdidas, las enfermedades, las traiciones, los fracasos, los sueños que no se cumplieron como esperábamos. Eso no significa que todo lo malo sea bueno. Significa que Dios es tan grande, es tan sabio y tan poderoso que puede tomar lo peor de tu historia y convertirlo en parte del mejor capítulo que viene. Queridas hermanas, a veces no comprendemos situaciones adversas por las que pasamos. Pero cuando pasan, cuando se adelantan nuestros capítulos de vida y vemos el por qué las pasamos, lo único que podemos hacer es comprender que la voluntad de Dios es perfecta y que cada situación tiene un propósito. Y en eso es en lo que debemos de confiar. Y ahora pues vamos a la tercera respuesta. En 2 Corintios 1, 3, 4, que dice: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Hermanas, Dios nos consuela en el dolor, para que nosotras podamos consolar a otras. Tu historia de sufrimiento no es solo tuya, hermana. Alguien más en algún lugar va a necesitar escuchar exactamente lo que tú viviste. Va a necesitar saber cómo puedes sobrevivir a eso que está pasando. ¿Qué se puede creer en medio del dolor? ¿Qué es factible creer en medio del dolor? Que hay un Dios que está ahí
aunque no lo sientas. Tu tormenta siempre, siempre, siempre va a tener un propósito. Y un propósito no solo para ti, sino para alguien más. Y eso es lo maravilloso, que nosotros pensamos que un dolor no nos puede dejar enseñanza, pero todo dolor nos deja una enseñanza de vida, una enseñanza de madurez, de crecimiento, que más adelante te van a servir para que consueles, para que enseñes y para que guíes a otra hermana que está pasando en ese momento bajo la misma circunstancia. Como podemos ir viendo, todo siempre tiene un propósito. Ahora quiero que miremos uno de los personajes más extraordinarios de la Biblia. Cuando se habla de prueba de fe, siempre hablamos de Job. La historia de Job es brutal en su honestidad. Job era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios. La Biblia lo describe así en Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Queridas hermanas, imagínate tú que Dios sienta esto por ti. ¡Qué maravilloso! No era cualquier personaje, no era la persona que dudaba o era malo o no, hermanas, era alguien que Dios reconocía como perfecto. Era exactamente ese tipo de persona que uno esperaría que Dios protegiera de todo mal, ¿cierto? Y entonces, en un solo día, Job lo perdió todo. Sus hijos murieron, su ganado fue destruido, sus siervos fueron asesinados. Y luego, encima de todo eso, fue cubierto de dolorosas llagas desde la cabeza hasta los pies. Su esposa desesperada le dijo en Job 2:9, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Imagínate qué fuerte. Y los amigos de Job que vinieron a consolarlo terminaron diciéndole que todo lo que le había pasado era culpa suya, que de seguramente algo había hecho mal, que Dios lo estaba castigando. Ese es exactamente el tipo de consejo que duele más que el dolor mismo. Cuando a pesar de las circunstancias por las que estás atravesando, los demás te dicen que es tu culpa o que Dios te está castigando porque seguro hiciste algo malo, imagínate. Cuando estás en el piso, lo último que necesitas es que alguien te explique teológicamente por qué estás ahí. Pero Job hizo algo que fue muy valiente. Job le habló a Dios con honestidad total. Job cuestionó, Job lloró, Job expresó su confusión y su dolor. ¿Y sabes qué? Con honestidad, sin filtros, hermanas. No pretendió que estaba bien. No sonrió y dijo, todo tiene un propósito. Derramó todo su dolor delante de Dios. Y en medio de todo eso, en uno de los momentos más oscuros de su historia, Job dijo algo que se quedó grabado para siempre. En Job 19:25-27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. En el fondo del abismo, con el cuerpo cubierto de llagas, con los hijos muertos, con los amigos acusándole, con la esposa diciendo que maldiga a Dios y muera, Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Eso es fe, hermanas.
Eso es fe en medio de la tormenta. No fe que niega el dolor, no fe que finge que todo está bien. Fe que dice, todo se derrumbó y aún así Dios vive. Al final de la historia de Job, en 42:10 dice, y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que había sido arrebatadas a Job. Dios restauró a Job. Y aquí sucede algo, pues yo considero muy interesante. Él nunca explicó todo lo que había pasado antes. No le dijo el porqué de toda la situación que él había atravesado. Pero se reveló a Job de una manera tan poderosa que Job dijo en 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La tormenta llevó a Job a un encuentro con Dios que nunca hubiera tenido de otra manera, a pesar de que era un hombre que caminaba con Dios. No porque el dolor fuera bueno, hermanas, sino porque Dios es tan grande que puede usar incluso el dolor para acercarte más a Él. Y esto de repente puede ser confuso de entender, pero si lo logras comprender de verdad, cuando te atravieses en un desierto, cuando te encuentres en un desierto, cuando las circunstancias se vuelvan adversas, tu fe es la que te va a dar paz. Quiero que ahora vayamos al Nuevo Testamento y miremos una escena que creo que muchas de nosotras hemos vivido en algún momento de nuestra vida, aunque no hayamos estado en un bote en medio del mar. En Marcos 4:35 dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas a la barca de tal manera que ya se anegaba y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Quiero que se detengan por un momento, hermanas, a imaginar esta escena. Los discípulos estaban en el bote, la tormenta era brutal, las olas estaban entrando al bote, la situación era aterradora, era una situación de vida o muerte. Y Jesús estaba dormido en la popa, durmiendo. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Alguna vez has estado en medio de una tormenta personal, orando, clamando y sintiendo que Dios está durmiendo? Que no está viviendo lo que estás pensando, que si, pero te preguntas que si realmente se preocupa por ti o que si te está escuchando. Los discípulos sintieron eso exactamente. Y es cuando lo despiertan y le dicen, ¿no tienes cuidado que pereceremos? Es una de las preguntas más humanas de toda la Biblia. Es como si le hubieran dicho, no te importa, Jesús, estás viendo lo que nos está pasando. Y entonces, hermanos, Jesús se despertó. Y en Marcos 4:39-41 dice, y levantándose, reprendiendo al viento, y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza.
y les dijo: ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces terminaron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Queridas hermanas, Jesús respondió a la tormenta y en un instante hubo calma, hubo paz. Pero noten lo que dijo después: ¿por qué estás así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? No los regañó por haber tenido miedo, los llevó a la reflexión sobre su fe. Les preguntó dónde estaba su fe en medio de la tormenta. Como te dije al principio, cuando las cosas están bien, hablar de fe es mucho más fácil. Pero cuando las cosas están mal, ahí es donde debemos de sacar dónde está nuestra fe. Y hay algo que quiero que noten: Jesús estaba en el bote con ellos en todo tiempo. Dormido, sí, pero presente. No los había abandonado. No es como que si se hubiera hundido la balsa, él se hubiera salvado, ¿verdad? Porque él estaba ahí. No se había ido, estaba ahí. Y con una sola palabra cambió todo. Cuando sientes que Dios está dormido en medio de tu tormenta, recuerda: Él está en el bote contigo y cuando el momento es correcto, se levantará y hablará y hasta el viento le obedecerá. Debes de tener la convicción de en cualquier circunstancia Él está ahí. Llegado el momento, con una sola palabra, todo entrará en calma. Queridas hermanas, es poderoso cuando lo vemos de esta manera. Quiero llevarte ahora a una de las historias más poderosas de Hechos. Una historia que de verdad es bonita. Pablo y Silas estaban en Filipos predicando del Evangelio. Fueron arrestados injustamente, golpeados públicamente y lanzados a la parte más profunda de la cárcel, con los pies en el cepo. Todo eso por hacer el bien, por seguir a Dios, por obedecer su llamado. ¿Cuántas veces hemos sentido algo parecido? No literalmente en una cárcel, pero sí con esa sensación de: Señor, estoy haciendo lo correcto, estoy tratando de seguirte. ¿Por qué entonces me está pasando a mí esto? Y entonces viene el momento que me deja, hermanas, sin palabras. En Hechos 16:25 dice: pero en medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. A medianoche, hermanas, con las espaldas golpeadas, con los pies en el cepo, en la oscuridad de la celda, en la injusticia de la situación que no merecían, en el momento más oscuro de la noche, ¿qué hacían ellos? Oraban y cantaban. No estaban fingiendo que todo estaba bien, hermanas. Estaban eligiendo conscientemente adorar a Dios en medio de la tormenta. No porque no les doliera lo que estaba pasando, sino porque sabían que Dios era más grande que su celda. Y entonces pasó algo sobrenatural. En Hechos 16:26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La adoración en medio de la tormenta
abrió las puertas de la cárcel, hermanas. Y esto no era una metáfora, eso era una historia real. Pero también es un principio espiritual que quiero que lleven muy grabado en el corazón. Cuando alabas a Dios, en medio de una tormenta, algo se mueve en el mundo espiritual que tus ojos no pueden ver. No siempre el resultado es inmediato. No siempre viene un terremoto al instante, pero la alabanza en medio del dolor es una de las expresiones de fe más poderosas que existe. Porque le dices a Dios, confío en ti, aunque no vea la salida todavía. Cuando decidimos alabarle y adorarle en medio de las circunstancias, le estamos expresando que nuestra fe es grande y que sabemos que Él va a estar ahí, confiamos en Él, que sabemos que no nos suelta de su mano. Alabarle y adorarle en medio de las circunstancias nos da libertad y abre cadenas. Vamos a ver otra historia del Nuevo Testamento que habla directamente a todas las que sienten que Dios llegó tarde, que oran, que creyeron, que lo esperaron y que la respuesta no llegó a tiempo. La historia de Lázaro. Lázaro era hermano de María y Marta, amigos íntimos de Jesús. Cuando Lázaro enfermó gravemente, sus hermanas enviaron un mensaje urgente a Jesús en Juan 11:3, que dice: enviaron pues las hermanas para decirle, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Y entonces, queridas hermanas, en Juan 11:6 dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Las circunstancias en ese momento hicieron que Jesús no saliera corriendo al encuentro de su amigo porque tenía otros asuntos. Jesús recibió el mensaje, supo que su amado amigo estaba muriendo, pero esperó 2 días más. Para cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba 4 días muerto. Marta salió a encontrarlo y le dijo con dolor. En Juan 11:21 estas palabras: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Pueden escuchar el dolor de esas palabras, hermanas? No hay acusación, pero hay una pregunta implícita que todos hemos hecho en algún momento. ¿Dónde estabas, Señor? Si hubieras llegado a tiempo. Queridas hermanas, a veces yo sé que hemos atravesado por esto. ¿Dónde estabas, Señor? Y entonces en Juan 11:35 registra solo 2 palabras, con diferentes traducciones, pero estas 2 palabras cargan un peso enorme. Jesús lloró. Jesús sabía lo que había de hacer. Él no creo que estuviera inconsciente de que lo iba a resucitar, pero lloró. Sabía que en minutos iba a resucitar a Lázaro y aún así lloró. Lloró con las que lloraban. Sintió el peso del dolor de sus amigas. No se quedó distante de ese dolor. Se metió en el dolor con ellas. Dios no estaba alejado de su dolor, ni está nunca alejado de tu dolor. Dios llora contigo. Y luego
Jesús se acercó a la tumba y dijo en Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y luego clamó en voz alta en Juan 11:43-44, Lázaro fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenle y déjenle ir. Lázaro salió de la tumba. Y si tú te fijas, querida hermana, Jesús no llegó tarde. Jesús llegó en el tiempo perfecto para que la gloria de Dios fuera visible de una manera que hubiera sido imposible si hubiera llegado antes. Si Lázaro solo hubiera sido sanado de su enfermedad, habría sido un milagro. Pero al resucitarlo después de 4 días de muerto, no había explicación humana posible. Lo que parecía un retraso era en realidad una preparación para algo mucho más grande. ¿Qué nos enseña Lázaro? Que cuando Dios aparece, nunca llega tarde. No es que se olvidó de ti. Es que está preparando algo que va a requerir una intervención tan poderosa que todo el mundo va a saber que solo pudo haber sido por Él, por su gracia, por su misericordia. Que si Él no hubiera puesto su mano en tu circunstancia, no hubiese pasado nada. A veces creemos que Dios llega tarde, pero debes de grabar en tu corazón que Dios siempre está en el momento preciso y a tiempo. Hemos visto a Job, a los discípulos, a Pablo, a Silas, a Marta, a María. Y ahora quiero darte algo práctico, porque no es suficiente saber que la tormenta tiene un propósito, necesitamos saber qué hacer cuando estamos en medio de ella. Lo primero, no te aísles, habla con Dios. La tentación más grande en el dolor es cerrarse, silenciar las oraciones, dejar de ir a la iglesia, alejarse de todo porque duele demasiado, porque eso es exactamente lo contrario de lo que tú necesitas. En Filipenses 4:6-7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No hay petición, hermanas, demasiado pequeña. No hay dolor demasiado grande. No hay confusión demasiado profunda para llevarla delante de Dios. Se puede manejar tu llanto, tu enojo, tus preguntas, tu respuesta. Lo que no se puede hacer es ayudarte si te cierras. Siempre debes de estar abierto a Dios, aún en el dolor más grande. Lo segundo, llena tu mente con la palabra. En la tormenta, el miedo habla muy fuerte y la única voz que puede apagar el miedo es la voz de Dios. Por eso en Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz perfecta, hermanas, viene de mantener la mente fija en Dios. No en las noticias, no en la estadística, no en lo que dice el doctor o el abogado, o el vecino o el amigo inclusive, ¿no? En Dios, hermanas, en Él que tiene la última palabra. Y lo tercero, rodéate de personas de fe. No te enfrentes sola a las tormentas.
En Eclesiastés 4, 9, 10 lo dice claramente. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Necesitas a personas que oren contigo, que te recuerden las promesas de Dios cuando tú no puedes recordarlas, que se sienten contigo en el dolor sin intentar explicarlo todo. Queridas hermanas, vamos con un cuarto punto. Alaba aunque no tengas ganas. Como Pablo y Silas en la cárcel, la alabanza en medio del dolor no es hipocresía, hermanas, es declaración de guerra espiritual. Es decirle al enemigo, no me vas a robar la adoración. En Salmo 34:1 dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En todo tiempo, no solo cuando todo está bien, en todo tiempo. Y lo quinto, hermanas, recuerda lo que Dios ya hizo. Cuando la tormenta amenaza con hacerte olvidar a Dios, vuelve a tu historia. Recuerda los momentos en que Él estuvo ahí. Recuerda las oraciones que respondió. Recuerda los milagros que has vivido, que has sentido, que has experimentado. Esa memoria es combustible para tu fe en el presente, en esta situación de ahora. En Lamentaciones 3:21 al 23 dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré que las misericordias del Señor nunca se acabaron, pues nunca decayeron sus bondades. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Querida hermana, quiero que te lleves este pensamiento profundo en el corazón. Dios no solo te ayuda desde afuera de la tormenta, Dios está en la tormenta contigo. Hay una historia en el libro de Daniel que lo ilustra perfectamente. Sadrach, Mesach y Abednego fueron lanzados a un horno de fuego ardiente porque se negaron a adorar a los ídolos del rey Nabucodonosor. El rey mismo ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo normal. Y entonces el rey miró hacia el horno y vio algo que lo dejó atónito. En Daniel 3, 24, 25 dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos y se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de Dios. Entraron 3 al fuego, hermanas, y en el fuego había 4. El cuarto era la presencia del Dios mismo, caminando con ellos en medio de las llamas. Nos los libró del fuego antes de entrar. Estuvo con ellos dentro del fuego. Y cuando salieron, en Daniel 3:27 dice, y se juntaron los sátrapas y los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se habían quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Hermanas, no olían a humo, no tenían ni una quemadura. El fuego no pudo con ellos porque Dios estaba en el fuego con ellos.
Y yo quiero decirte hoy, con todo mi corazón, cuando estás en el horno de fuego, cuando las llamas del dolor, de la pérdida, de la enfermedad, de la traición, de la incertidumbre te rodea, no estás sola. Hay un cuarto en ese fuego contigo. Y ese cuarto es Dios. Él no promete sacarte del fuego antes de que entres. Promete estar contigo dentro del fuego. Y cuando salgas, no vas a oler ni a humo, hermana. Eso es lo que Dios te promete. Cuando tu fe es tan fuerte para saber que aunque seas arrojada al fuego, Él está contigo y ni el cabello de tu cabeza se va a quemar, ni siquiera el humo va a quedar después de que salgas del horno de fuego. Eso es una fe absoluta, hermanas. Quiero que sepan que está permitido ser honestas con Dios. Está permitido en medio de la tormenta. No tienes que pretender que tienes más fe de la que tienes. No, nuestra fe va a ir a diferentes niveles según nuestra circunstancia, lo que hemos pasado, cómo lo hemos vivido. No es que una fe tenga un rango, un nivel donde todos debemos de tener, ¿no? Pero sí, esa fe se puede ir acrecentando de una manera honesta, de una manera consciente. No tienes que sonreír cuando lo que quieres es llorar. No tienes que decir todo bien, todo está bien, Dios es bueno. Cuando por dentro le estás preguntando a Dios en dónde estás. Los salmos son el libro más honesto de la Biblia en ese sentido. En el Salmo 22, 1, 2, que también fue el clamor en la cruz, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Eso lo escribió David, el hombre conforme al corazón de Dios, el rey más grande de Israel, y le dijo a Dios: ¿por qué me has desamparado? Clamo de día y no respondes. Si David pudo decir eso a Dios, tú también puedes. Y luego más adelante en ese mismo salmo del versículo 24, David dice: porque no menosprecio ni abomino la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. Dios no escondió su rostro, hermanas. Dios oyó. Aunque parecía en silencio, Dios estaba ahí. Y esa es la honestidad de la fe. A veces sientes el silencio de Dios y aún así sigues creyendo que Él te oye. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y también fue un hombre que abrió su corazón al expresarse ante Dios. Con eso no te digo que seas irrespetuoso o no, la honra a Dios siempre es primero, pero sí debes de ser honesto. Debes decir: me duele cuando te duele. Debes decir: no entiendo cuando no entiendas, porque en esa honestidad Dios va a poder trabajar contigo. Dios va a poder transformar tu fe. Dios va a poder acrecentar esa fe, porque tú lo vas a ver caminando dentro del fuego contigo. Así que, queridas hermanas, antes de cerrar, quiero que se lleven una promesa que no falla, una promesa que ha sostenido a millones de personas a lo largo de la historia
en sus peores momentos. En Isaías 43, 1 al 3 dice: Ahora así dice el Señor, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti, porque yo soy el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, tu Salvador. Noten lo que dice. No dice si pasas por las aguas, dice cuando pases por las aguas. Dios sabe que va a venir las tormentas. Ya lo anticipó, ya lo incluyó en su plan. Y su promesa no es que no habrá aguas, su promesa es que cuando las haya, yo voy a estar contigo. Las aguas no te van a ahogar, el fuego no te va a quemar. Ese yo estaré contigo es la promesa más poderosa de toda la escritura. Queridas hermanas, para que su presencia sea real en medio de la tormenta, recuerda que Jesús, antes de ascender al cielo en Mateo 28:20 dice: Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. No solo los días buenos, todos los días. No solo cuando oras, todos los días. No solo cuando vas a la iglesia, todos los días. No solo cuando te portas como crees que debes de portarte, todos los días, incluyendo el más oscuro de tu vida, incluyendo el día de hoy. Todos los días. Queridas hermanas, si hoy estás en una de estas tormentas, atravesando por alguna situación adversa, quizás estás pasando por alguna enfermedad que los médicos no saben explicar, quizás tu matrimonio está en un punto crítico, quizás perdiste a alguien que amabas y aún el dolor está fresco porque no puedes ni nombrar su nombre. Quizás llevas meses desempleada y las deudas empiezan a acumularse. Quizás hay algo en tus hijos que te está rompiendo el corazón. Quizás simplemente estás agotada de luchar y ya no sabes cuánto más puedas aguantar. Quiero decirte algo directamente al corazón. No estás sola. Dios te ve. Dios te conoce. Dios sabe exactamente en qué punto de la tormenta estás y no te ha abandonado. Aunque no lo sientas, aunque no parezca, aunque las circunstancias digan lo contrario, la Biblia dice en Salmo 34:18: Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano, cercano, hermana, no distante, no indiferente, cercano. Especialmente a los que tienen un corazón roto, especialmente en la tormenta. En Salmos 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Una tormenta no tiene la última palabra. Dios sí la tiene. Pon tu mano en el corazón y repite conmigo en voz alta, con toda la fe que tengas hoy, aunque sea pequeña. Señor, hoy estoy en medio de la tormenta.
No voy a fingir que no duele porque sí duele. No voy a pretender que entiendo todo porque no lo entiendo. Pero elijo creer que tú estás en este bote conmigo. Elijo creer que las aguas no me van a ahogar. Elijo creer que el fuego no me va a consumir, porque tú dijiste que estarías conmigo y tú no mientes. Mi fe no está en mis circunstancias, mi fe está en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Queridas hermanas, a lo largo de esta semana quiero que te lleves este versículo para que lo grabes en tu mente y en tu corazón. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo soy el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, tu Salvador. Este versículo es tu ancla esta semana. Cuando el miedo llegue, léelo. Cuando la duda toque a tu puerta, léelo. Cuando sientas que las aguas te cubren, léelo. Deja que la promesa de Dios sea más fuerte que el ruido de la tormenta. Y esta semana reflexiona y responde estas preguntas. ¿Cuál es la tormenta más difícil que estás enfrentando ahora mismo? Escríbela sin filtros, sin honestidad, sin adornos, hermana. Número 2. ¿Cuál de las historias de hoy, Job, los discípulos, Pablo y Silas, Lázaro, los 3 jóvenes en el horno, resonó más con lo que estás viviendo? ¿Y por qué? Y 3. Lee el Salmo 46 completo esta semana y escribe el versículo que más te habló y explica en tus propias palabras qué significa para ti hoy. Esta semana toma un momento que sea el más difícil y en lugar de quejarte o entrar en pánico, pon música, adoración y canta, aun y cuando no tengas ganas. Y después, reflexiona con qué pasó después. Cuando pones y empiezas a poner en práctica todo lo que aprendes, todo lo que Dios te habla, es cuando empiezas a ver el resultado. Cuando solamente escuchamos la palabra por escucharla, pero se queda ahí en escucharla, no pasa nada. Pero cuando la empiezas a aplicar en tu vida, es cuando ves cómo Dios transforma, cómo Dios te saca de las situaciones, de las circunstancias adversas. Pero tienes que poner por obra lo que vas aprendiendo. Queridas hermanas, gracias por estar aquí con nosotras hoy. Gracias por abrir el corazón a una palabra que nos muestra la realidad y que nos equipa para esa realidad, para enfrentarla con fe. Las tormentas que estás viviendo no definen tu historia. Lo que defines es cómo eliges creer en medio de ellas. Y cada vez que eliges creer cuando duele, cada vez que alabas cuando no tienes ganas, cada vez que confías cuando no entiendes, estás escribiendo un capítulo de fe que va a inspirar a alguien más. La próxima semana vamos a hablar de algo que completa todo lo que hemos visto: fe y la acción.
porque la fe sin obras está muerta. Y vamos a entender qué significa poner pies a lo que creemos. Queridas hermanas, somos la Iglesia de Cristo Adulam en el Ministerio de Mujeres Perlas de Sabiduría. Soy la pastora Rocío y te invito a que nos veas la próxima semana. Y en nuestra descripción están todas nuestras redes sociales para que puedas aprender más de la palabra de Dios. Hasta luego, hasta la próxima.